Filipenses capítulo 2, después de habernos detenido por un tiempo al considerar una breve serie sobre el pecado remanente y después de haber dado también otros estudios de la palabra del Señor, volvemos a nuestro estudio consecutivo de esta epístola. Ya hemos concluido el estudio del capítulo 1, que como recordarán allí el apóstol Pablo expresa en el versículo 3 en adelante cómo él daba gracias al Señor por aquellos hermanos con gran gozo en todas sus oraciones, y empieza a mencionar algunas de las cosas que él había visto y oído de ellos, de cómo el Señor estaba haciendo una obra en ellos, particularmente de que él se alegraba en sus prisiones por causa de la defensa y confirmación del Evangelio, del cual ellos, al igual que él, eran partícipes. En el versículo 12 les da a conocer, en el capítulo 1, versículo 12, de que él, en medio de esas circunstancias, se regocijaba a pesar de sus prisiones, porque sabía que el Evangelio estaba progresando, el Evangelio se estaba predicando, los hermanos en Filipo estaban cobrando ánimos a pesar de su encarcelamiento y estaban proclamando con gran valor el Evangelio de Cristo, que cualquiera hubiera esperado lo contrario, porque él estaba preso. Ellos pudieron haberse desanimado, pero más bien se animan a seguir predicando, aunque Pablo con tristeza tiene que darles a conocer que había algo que quebrantaba su corazón, y era el hecho de que a pesar de que estaban predicando el Evangelio, había algunos que lo estaban haciendo motivados por la envidia y los celos, queriendo causarle más angustia al apóstol Pablo en sus prisiones de la que ya tenía, algo que mostraba una mentalidad mundana y carnal con la que lo estaba haciendo. Pero a pesar de ello el apóstol Pablo decía: Cristo está siendo predicado y yo en eso me gozo, porque esa era su preocupación principal, que él sabía que él no sería avergonzado en nada, porque ya sea en muerte o en vida, él sabía que habría de glorificar al Señor Jesucristo. Y si uno se preguntara a Pablo, pero ¿cómo es que tú puedes vivir de esa manera y pensar de esa manera, estando tú preso? Porque más bien no te amargas en vez de tú alegrarte de que se está predicando el Evangelio. Y él lo dice en el versículo 1, ¿cuál es la razón? Era porque pues para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa era la razón de su existencia. Para él Cristo lo era todo, como para el creyente debe serlo también. Y en el versículo 27 los exhorta a ellos a que se comporten de una manera digna con el Evangelio de Cristo. Y le dice más adelante que sea que él esté presente o ausente, él pueda oír de ellos, que ellos se conducen de cierta manera. Como les dice en el versículo 27, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. En el versículo 28 los exhorta a no dejarse amedrentar por sus enemigos. Y le dice en el versículo 9, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Y ahora vamos a leer los versículos del 1 al 4, donde estaremos concentrándonos en esta noche. Capítulo 2, versículos 1 al 4. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hacer completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Vamos a orar, hermanos. Señor nuestro Dios, nos postramos delante de ti de nuevo para implorar que tú bendigas la enseñanza de tu palabra. Gracias por este privilegio que una vez más nos das de servirte y servir a tu pueblo. Gracias por el privilegio que nos das de sentarnos a aprender de tu palabra. Usa esa palabra, Señor, para transformar nuestros corazones, transformar nuestra perspectiva, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar en este mundo de maldad y en medio de tu pueblo. Te pedimos esta bendición a través de Cristo. Amén. La iglesia de los filipenses, como saben, hermanos,
era una iglesia que había estado creciendo y estaba siendo de buen testimonio para otros, estaba siendo usada por el Señor para la propagación del Evangelio de Cristo. Sin embargo, por las exhortaciones que vamos a estudiar, y ya hemos leído en los versículos 1 al 4 y otros pasajes más de esta epístola, se ve que esta iglesia estaba deficiente en lo tocante a la unidad eclesiástica. Muy probablemente Pablo se enteró de esta deficiencia por boca del siervo Epafrodito, una vez regresa a Roma a darle un informe a Pablo sobre la situación de la iglesia en Filipos. Y quizás es por eso que Pablo, desde el capítulo anterior, capítulo 1, particularmente versículo 27, ya empieza en una manera más indirecta que en lo que lo hace aquí, a exhortarles o animarles a la unidad. Por eso en el versículo 27 dice que esté él presente o ausente, él quería oír de ellos que estaban firmes en un mismo espíritu. Él piensa dar indicios de unidad ahí. En un mismo espíritu. Él pudo haberles dicho que estuvieran firmes, pero escoge decirles firmes en un mismo espíritu. De igual manera, en el versículo 27, de nuevo, también les dice, luchando, no dice solamente luchando por la fe del Evangelio, aunque pudo haberlo dicho, pero escoge por inspiración del Espíritu Santo añadir una palabra más, con lo cual una vez más les recuerda que Él quiere animarles a la unidad, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Ahora Pablo, lo que les dice indirectamente en el capítulo 1, versículo 27, en el capítulo 2, versículos 1 al 4, se lo dice más directamente. Empezando en el versículo 2, dice, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Luego en los versículos 3 y 4 les habla de aquellas gracias espirituales y actitudes cristianas que ellos deberían exhibir con el fin de cultivar y mantener la unidad entre ellos. Y también les habla de aquellos pecados que amenazan la unidad de la iglesia de Cristo y pecados a los que debían darle muerte. Luego en los versículos 5 al 11 de este mismo capítulo presenta el Señor Jesucristo como el modelo a seguir en cuanto a la actitud que debemos tener con el fin de mantener la unidad en medio de la iglesia, esa actitud humilde a la cual Él nos llama a partir del versículo 5 y ya estaremos viendo el domingo próximo, si el Señor lo permite. Y en el capítulo 4, el último capítulo de esta epístola, Él tiene que dirigirse directamente a dos hermanas en Cristo con nombre y todo, porque estas hermanas estaban teniendo una discordia y una desarmonía entre ellas que era patente en medio de la iglesia local allí, y el Señor da instrucción a estas mujeres por medio del apóstol Pablo, y aquí es que les llama a cultivar y mantener la armonía. Había desunidad entre unos y otros, había desunidad en medio de ellos, muy probablemente no al nivel de otras iglesias locales, pero por algo el Señor dirige a Pablo a dar esas instrucciones. Pues una iglesia como esta que estaba creciendo, que estaba dando a conocer el Evangelio, que no eran conocidos por pecados escandalosos, pecados de inmoralidad sexual al estilo Corinto, como puede decirse de toda iglesia local, tenían también deficiencias. Ninguna de las iglesias que fueron fundadas por los apóstoles eran perfectas. En algo había deficiencias, porque estaban compuestas de pecadores redimidos, que tenían todavía que luchar con su pecado remanente. Permítame mencionar a modo de introducción brevemente la conexión entre el capítulo 1 y el capítulo 2, ya que vamos a empezar ahora el capítulo 2. Si resumiéramos el capítulo 1, en este se nos llama a vivir una vida digna del Evangelio de Cristo. En otras palabras, se nos llama a vivir delante de los ojos del mundo en una manera que dé testimonio de la obra de Cristo en nosotros, en medio de este mundo hostil al Evangelio. En el capítulo 1 se nos llama a no intimidarnos por nuestros adversarios, sino a propagar el Evangelio con valentía. Y ahora en el capítulo 2, Pablo cambia de enfoque. El énfasis ya no es nuestros adversarios y nuestra actitud delante de ellos, más bien ahora el énfasis es nuestros hermanos y nuestra actitud y relación con nuestros hermanos y nuestra
vida como iglesia local. Es otro enfoque. Y la estructura del capítulo 2, de los versículos 1 al 11, es la siguiente. Es la nueva sección que vamos a estar estudiando. En primer lugar, se puede dividir en tres partes. En primer lugar, la introducción a la exhortación, que es en el capítulo 2, versículo 1, y la primera parte del versículo 2. En segundo lugar, la esencia de la exhortación a la unidad, capítulo 2, versículos 2, en su segunda parte al 4, incluye el 4. Y en tercer lugar, el patrón a seguir de los versículos 5 al 11. Hoy solamente vamos a tener tiempo para estudiar los primeros dos, los primeros dos puntos principales. Y veamos en primer lugar la introducción a la exhortación en los versículos 1 y la primera parte del versículo 2. Antes de Pablo exhortarles a la unidad, él les menciona varias gracias y actitudes que él daba por sentado ya estaban presentes en ellos, tanto porque él mismo lo había visto, como también lo había oído de parte de Epafrodito, o por medio de otros, de que el Señor había hecho una obra en ellos, y estas gracias y actitudes eran evidentes en medio de ellos. Miren cómo dice en el versículo 1. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, luego dice, haced mi gozo completo, etc. Cuando Pablo dice si hay, no es porque él tenía una duda de que hubiera lo que él menciona aquí. Que eso es de hecho la impresión que puede darnos a primera vista cuando leemos esto, ¿verdad? Si hay. Mi amor, tráeme aceite de la transmisión que está en el garaje. Y la esposa va, si hay, porque creo que se acabó. Con ese sí hay, da a entender como, no estoy segura, puede que no haya. No es en ese sentido que Pablo está hablando aquí, hermanos. Yo creo que lo entenderíamos mejor si cambiáramos el sí por un ya que es la misma idea de lo que está comunicando Pablo aquí. Por tanto, ya que hay un estímulo en Cristo, ya que hay un consuelo de amor, ya que hay una comunión del Espíritu, ya que hay afecto y compasión, eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Por eso dice que hagan completo su gozo, porque ya el gozo estaba lleno por lo que había, ahora que lo hagan completo añadiendo lo que le va a exhortar a hacer, que es la unidad. Es decir, que lo que él menciona en el versículo 1, da por sentado que eso existe, está comunicándoselo a ellos como realidades que existen entre ellos, que les caracterizan, y encima de eso él quiere que ellos sigan sobreabundando más en su crecimiento espiritual, concentrándose en crecer en aquella área que, como dije, parece que había una deficiencia allí, en cuanto a la unidad se refiere. Permítame mencionar algo brevemente de cada una de estas cosas que Pablo menciona, que estaban en ellos. Ya que hay un estímulo en Cristo, o como lo dice, si hay algún estímulo en Cristo, es decir, ya que hay en vuestros corazones el estímulo de que tenéis en Cristo todas las bendiciones espirituales con las cuales habéis sido bendecidos, ya que tenéis ese estímulo que Él ha puesto en vuestros corazones y que os anima a dar a conocer el Evangelio a los perdidos, ya que hay ese estímulo en vuestros corazones, ustedes habían sido salvos por Cristo. Cristo lo es todo para ustedes. Por lo tanto, hay un estímulo en Cristo en ese sentido. Ya que hay un consuelo de amor. Es decir, ya que conocéis del consuelo que viene de conocer que sois amados por Dios. Ya que en vuestro amor unos por otros os mostráis amor para consuelo mutuo. Hay un consuelo de amor. Hay una comunión del Espíritu. Ya que tenéis comunión con el Padre y con el Hijo por medio del Espíritu, y ya que por medio de Él gozáis de verdadera comunión espiritual unos con otros, ya que eso existe, ya que hay afecto y compasión, ya que vosotros os amáis y os mostráis afecto y compasión cristiana, ya que hay en vosotros todas estas realidades espirituales,
Primera parte del versículo 2 dice, haced completo mi gozo. Filipenses, falta algo. Falta algo que yo quiero y el Señor quiere que ustedes en lo que quiere que trabajen y se esfuercen para que mi gozo venga a ser completo. Pablo quería animarles a la unidad cristiana, dándoles a conocer que cuando lo hicieran así como las demás cosas mencionadas ya le habían llenado de alegría su corazón, la unidad entre ellos completaría su gozo. Y si Pablo se gozaba al oír que ellos vivían en unidad y en armonía, cuánto más se gozaba la cabeza de la iglesia, el Señor Jesucristo, cuando viera a su pueblo creciendo en unidad, unidad por la cual Él mismo oró por su pueblo. Esta es la introducción que Pablo da a esta exhortación, hermanos, en el versículo 1 de este capítulo. Dando por sentado que estas realidades existían, no queriendo que ellos pensaran que porque esas cosas ya existían, podían ahora dormirse en sus laureles y descansar y caer en complacencia. No, Él les dice, así como ya les dijo en el capítulo 1 que sobreabunden más y más en amor, ahora les dice pero hay algo que falta todavía. Estas cosas están ahí, pero tienen que crecer en unidad. Y tienen que tratar con todos aquellos pecados que amenazan la unidad entre ustedes. Veamos ahora en segundo lugar la esencia de la exhortación a la unidad. Versículos 2 y 4. Hacer completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Este es básicamente un llamado a la unidad y en los versículos 3 y 4 un llamado a dar muerte a los pecados que atentan contra la unidad, al igual que un llamado a ejercer las gracias que promueven la unidad en el cuerpo de Cristo. Y al estudiar la esencia de la unidad, que es nuestro segundo encabezado, vamos a ver 3 subpuntos, porque vamos a dividir los versículos 2, 3 y 4 de esta manera. Viendo en primer lugar el llamado a la unidad en sí del versículo 2, en segundo lugar el llamado a la humildad del versículo 3, y en tercer lugar el llamado a pensar en los demás del versículo 4. El llamado a la unidad, versículo 2. Hacer completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Pablo empieza diciendo, siendo del mismo sentir. La palabra sentir que aquí aparece en el original es una palabra muy rica en significado, tiene muchos significados. Entre ellos se puede traducir actitud, como se puede traducir también disposición, como se puede traducir también perspectiva, manera de pensar. En algunas versiones en inglés, si mal no recuerdo, se traduce mente, pero no mente en el sentido del cerebro para acumular datos, sino más bien manera de pensar, manera de perspectiva. De hecho, la misma palabra que aparece, aunque un poco diferente, pero la misma palabra, aparece en el versículo 5 y se traduce actitud. Haya pues en vosotros esa actitud que hubo en Cristo Jesús. Y se expresa cuál fue esa actitud del Señor, la actitud de humildad que ya estaremos viendo. Cuando en el versículo 5 se nos dice de la actitud que hubo en el Señor Jesucristo, la cual debemos imitar, nos habla de aquella actitud o disposición que motivaba al Señor, que motivó al Señor en lo que Él hizo al venir a humillarse, al hacerse hombre y venir a morir por nosotros. El llamado de Pablo en este texto es un llamado a una unidad de disposición, a una unidad de perspectiva, un llamado a una perspectiva y a una actitud idéntica. Pero también es un llamado a una unidad afectiva, conservando el mismo amor, conservando el mismo amor. Pablo no quería que ellos tan solo tuvieran un mismo parecer y podemos decir un mismo parecer doctrinal, un mismo parecer en cuanto a perspectivas eclesiásticas, sino también una unidad en la que se sintiera el calor del amor fraternal, conservando el mismo amor.
Una unidad motivada por un verdadero amor cristiano. No el amor egocéntrico y carnal de este mundo que le dice al ser querido, yo quiero lo que tú tienes para satisfacerme a mí. Ese es el amor del mundo. Yo te quiero, yo te necesito porque me quiero satisfacer a mí. En vez de hablar como el amor cristiano habla, estoy dispuesto a dar todo lo que soy para servirte, protegerte y hacerte bien. El amor bíblico es aquel que procura el bien del ser amado a expensas del sacrificio personal. Aquí se nos llama una unidad que, a pesar de ser una unidad doctrinal, y debe serlo, es esencial, con eso no se juega. No puede haber verdadera unidad a menos que haya verdadera unidad doctrinal. Pero aquí se nos llama que sea también una unidad marcada por una clase de amor que une y no que divide. Es un balance, un balance. Pero también Pablo dice, unidos en espíritu. En el original es una sola palabra, pero está compuesta de dos, de la palabra juntos y de la palabra alma. Juntos alma, o de alma junta. No tiene sentido en español traducirlo así, pero esa es lo digo para entender la idea de lo que está comunicándose aquí. Que seamos como una sola alma, es la idea. Nuestra unidad debe ser una unidad en espíritu. Una unidad que une nuestras almas como hermanos en Cristo que Dios nos ha hecho. De esto es que se habla de aquellos primeros cristianos. En Hechos capítulo 4, versículo 32, pueden buscarlo por favor, Hechos 4, 32, para que vean la descripción que se da de aquellos primeros hermanos en Cristo nuestros. Para que vean cómo esto es lo que Pablo nos llama aquí, caracterizaba a aquellos hermanos. Hechos capítulo 4, versículo 32. La congregación de los creyentes era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Esta congregación consistía de varios miles de personas, mucha gente, y se dice de ellos que eran un solo corazón y un alma. El que veía a aquellos hermanos vivir su vida como iglesia podía decir que eran una sola alma. Tal era su unidad que así se hablaba de ellos. La unidad de la que el Señor en este pasaje nos habla es una en la que las almas de cada miembro en la iglesia está entretejida con el alma de su hermano. Tan entretejidas que son una sola alma. Es una unidad muy íntima y profunda. Es decir, no meramente una unidad externa en el sentido de que todos somos miembros de la misma iglesia local y cada uno de nuestros nombres aparecen en una lista de miembros. Y en ese sentido estamos juntos porque estamos en la misma lista. O en el sentido físico estamos juntos porque estamos sentados bajo el mismo techo. No es de esa unidad que habla aquí. O porque nos vemos durante los cultos que tenemos durante la semana, sino una unidad de corazón, una unidad espiritual, una unidad más profunda de lo que el ojo humano puede ver. Luego Pablo concluye su llamado a la unidad exhortando a los filipenses a una unidad de propósito, dedicados a un mismo propósito. Aquí Pablo les llama a que vivan dedicados al mismo propósito, con una misma disposición, ya les he dicho, o perspectiva doctrinal, con un mismo amor y con una sola alma. Todos deben vivir dedicados a una misma meta. La clase de unidad a la que Pablo llama a los filipenses es de la más profunda que puede haber. Va desde lo más íntimo del corazón humano hasta aquello por lo que se vive. Este es el llamado a la unidad que el Señor hace por medio del apóstol Pablo.
Ahora, ¿por qué es que Pablo le da tanta importancia a la unidad? Hace mención de ella, aunque un poco más indirecta, en el capítulo 1, versículo 27. En el capítulo 2, versículos 1 al 4, y luego del 5 al 11, como modelo del Señor Jesucristo, nos habla de la unidad. Tiene que hablar de Evodia y Síntique, dirigiéndose a ellas con nombre y todo, porque había desarmonía entre ellas. ¿Por qué tanta importancia a la unidad en la iglesia? Porque Pablo sabía que Cristo le da importancia a la unidad en la iglesia. En su oración sacerdotal, el Señor Jesucristo oró por cosas de suma importancia, ¿verdad? Entre esas cosas de suma importancia, él oró por la unidad de su pueblo. Fíjense cómo aún en esta oración que voy a leer del Señor, orando por la unidad, aún ora por aquellos que iban a creer por medio de la predicación de los apóstoles, lo cual nos incluye a todos nosotros. Dice en Juan 17, 20 y 21, mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Oigan, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Tiene un propósito al pedirlo, oigan, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Es sumamente importante para el Señor la unidad de su pueblo. Y la unidad del pueblo de Cristo, la unidad de la iglesia de Cristo tiene un impacto en este mundo, como estaremos viendo en la aplicación. Hace un impacto en este mundo. Lo contrario es una verdad también. Si no somos uno como el Señor ora aquí, el mundo no va a ver que el Señor Jesucristo fue enviado a salvar. El mundo no va a ver la eficacia del poder de Cristo en la salvación. No lo va a ver. Lo que va a ver es un paquetón de egoístas actuando como el mundo actúa. Pero el Señor no quiere eso, el Señor quiere todo lo contrario. El Señor quiere ver unidad en medio de su pueblo. Y Pablo le daba mucha importancia al testimonio que los creyentes estaban en este mundo. En esta misma epístola les dice a ellos, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mi amigo, si a ti no te preocupa lo que la gente piensa de ti, no de ti personalmente, de ti como cristiano, ¿qué clase de cristiano tú eres? Gente que se gloria en decir, a mí no me, yo no me preocupo porque la gente piense de mí. ¿Tú eres cristiano? Sí, pastor. A ti te debe importar mucho lo que la gente piensa de ti. Por Cristo, por lo que vayan a pensar de Cristo, no de ti. Hay cosas que son indiferentes y de verdad no debemos estar. Y tengo un hoyo en el zapato. El que se vaya a reír de ti allá afuera, dile que te compre otro. Pero puede ser también que en cositas tan sencillas como esas, si andamos siempre con los zapatos rotos, podemos dar un mal testimonio. Yendo al trabajo con zapatos rotos. ¿Entienden lo que digo? Hay que tener cuidado. Pero debe importarnos mucho lo que piensan de Cristo. Nosotros lo representamos a Él. Es un peso de responsabilidad que tenemos. Grande. Pablo quería que ellos brillaran como luces, bien resplandecientes, en este mundo de tinieblas. Y él sabía que una de las cosas que más poderosamente podía impactar a los incrédulos era ver el amor y la unidad entre ellos, que eran un grupo compuesto de judíos, griegos, romanos, y de entre ellos personas que eran muy religiosas y personas que eran muy paganas. Ese arroz con mango, como decimos, el mundo esperaría un continuo pleito y una discordia entre esa gente. Porque ¿cómo va a ser que este que es judío, que considera a aquel griego como un perro, y este griego que le da tanta importancia al intelectualismo y a la filosofía y todo lo demás, y considera a aquel como un don nadie, un hombre que no sabe nada, ¿cómo pueden estas dos personas y este grupo de personas estar unidos? A pesar de la diferencia de trasfondo, diferencia cultural, diferencia étnica, diferencia socioeconómica y todas las demás diferencias. Pablo sabía que eso podía ser un gran impacto en la sociedad para el bien de las almas. Ahora, Pablo era un hombre realista
realista porque conocía las Escrituras, le daban a conocer el pecado remanente en el creyente. Él conocía bien su propio corazón y también conocía los efectos del pecado remanente en la gente, en los creyentes. De ahí que pasa a llamarlos a la humildad, porque él sabía que los puedes exhortar a la unidad, pero si ellos no dan muerte a aquellos pecados que atentan contra la unidad, ¿qué unidad va a haber? Versículo 3. Pablo empieza con lo negativo y luego pasa a lo positivo, lo mismo va a ser en el versículo 4. Versículo 3, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Filipenses, ustedes quieren que pueda haber entre vosotros aquello a lo cual les acabo de exhortar, esa unidad de perspectiva, esa unidad en espíritu, esa unidad en amor, esa unidad en propósito. Entonces tienen que darle muerte al egoísmo y a la vanagloria. Una de las cosas que destruye más la unidad entre las relaciones humanas y también en las iglesias es el orgullo y sus dos hijos, el egoísmo y la vanagloria. Pablo era consciente de que había remanente de egoísmo y de vanagloria en el corazón de cada creyente en Filipos. Y mientras estos dos pecados se les permite echar raíces en los corazones, la unidad a la cual él les exhortaba se vería amenazada. Escuchen lo que Pablo le dice a los pastores, a los ancianos de Éfeso antes de su partida. En Hechos 20:29 les dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando perversidades para arrastrar a los discípulos tras ellos. Tras ellos. Actuarán con egoísmo, con vanagloria. Ministrarán y parecerán que están ministrando, pero lo que están es atrayendo gente tras ellos. Serán unos egocéntricos, hombres que no soportarán ser de un mismo parecer con la congregación, sino que querrán ellos ser seguidos y sus perspectivas seguidas. El centro son ellos, no Cristo ni su iglesia. Muy bien dijo Salomón en Proverbios 13:10, por la soberbia solo viene la contienda. Eso se puede ver en una familia, eso se puede ver en una pareja, eso se puede ver en la iglesia. Donde hay soberbia, donde hay orgullo, no terminan los pleitos, no terminan las discusiones. Siempre hay contienda, no hay unidad. La madre de todas las contiendas es el orgullo. Para poder mantener la unidad de perspectiva y ser una sola alma, como se nos llama aquí, no podemos pensar solo en nosotros mismos en la iglesia de Cristo, ni vivir buscando nuestra propia gloria en la iglesia de Cristo. Pues negativamente Pablo dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Nada hagas pensando primero en ti, nada hagas pensando principalmente en ti, ni lo hagas para llamar la atención de la gente a ti mismo, ni lo hagas para atraer la gloria de la gente para ti mismo. Pero positivamente Pablo dice, sí, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Eso le cuesta mucho al orgulloso. ¿Considerar qué, Pablo? Considerar a los demás como más importante que a mí. Eso me va a costar a mí. Si el orgulloso es honesto, es sincero, va a hablar de esa manera. Eso me va a costar demasiado porque yo no veo a nadie más importante que a mí mismo. No hay persona en este universo que sea tan importante como yo. Para yo hacer una cosa así tendría que ser loco.
¿Cómo voy yo a considerar a los demás como más importante que a mí mismo? Porque eso traerá como implicación que yo les dé prioridad a ellos. Exactamente. Traerá como implicación que yo piense primero en cómo le va a afectar a ellos, a mis hermanos, a la iglesia. Exactamente. Exactamente. Pablo les dice a ellos que para que haya verdadera unidad tiene que haber humildad. Al tratar unos con otros debían hacerlo con una actitud humilde. A lo mismo que Pedro llama a los creyentes en 1 de Pedro 5:5 al decirles, revestíos de humildad en vuestro trato mutuo. En vuestro trato mutuo. Muy difícil para uno conocer si es orgulloso siendo una persona aislada. El orgullo se pone más en acción cuando estamos entre gente. Ahí que el orgullo se la luce. Ahí es que sale. Ahí es que tú vas a querer decir algo con el fin de que los demás piensen altamente de ti. Ahí es que tú querrás decir cierta situación que te traiga gloria a ti. Ahí es que tú querrás dominar la conversación. Ahí es que tú querrás mostrar que tú eres que sabes más de ese tema. Ahí es que tú querrás buscar ahí es que el orgullo se la luce. Entre la gente. Es entre la gente que tú puedes compararte con los demás y sentirte aplastado si el otro te sobrepasa en algo. Sentiste humillado cuando el otro, sin quererlo, quizás te avergonzó. Todas esas cosas salen en el trato mutuo. Revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. Porque ahí que se pone difícil. Cuán humilde nos vemos cuando no tenemos contacto ni compartimos con nadie. Cuán humilde nos vemos en oración. Humillándonos y postrándonos delante del Señor y viéndonos como lo que somos, polvo pecaminoso. Pero cuando empezamos a tratar con la gente, ese polvo se convierte en una piedra bien grande, en una montaña gigante. ¿Y qué pasó con el que se veía como polvo pecaminoso delante de Dios? No, él no tenía una evaluación correcta, balanceada, bíblica de sí mismo. Ahora, ¿cómo dice Pablo que se manifiesta la actitud humilde a la que él exhorta a los filipenses? Él lo dice claro. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No que neguemos lo que el Señor nos ha dado. Eso no es humildad. No que neguemos lo que el Señor nos ha dado. Pablo era consciente de las sobreabundantes revelaciones que se le habían dado a él, por lo cual el Señor, para mantenerlo humilde, le había dado ese aguijón en la carne. Él no negaba esas revelaciones. Él no negaba las experiencias que el Señor le había dado. Él no negaba las apariciones del Señor. Él no negaba los privilegios que él tenía como apóstol. Porque negar esas cosas no radica la humildad. Es que a pesar de los privilegios y de las cosas de las que el Señor nos haya dotado, nosotros andemos con humildad. Que a pesar de lo que reconocemos que el Señor nos ha dado, a modo de dones, talentos, oportunidades, privilegios, nosotros no le damos una importancia tal a esas cosas temporales, que permitamos que nos inflen el corazón y nos hagan ver superior a nuestros hermanos, sino más bien andando con la actitud que dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y viendo que todas estas cosas que el Señor nos ha dado no han sido dadas para beneficio propio, nos fueron dadas para glorificarle a Él. Y una de las maneras en que le glorificamos es usándolas para el beneficio y la edificación de nuestros hermanos. El Señor nos llama a pensar en nuestros hermanos primero que en nosotros mismos. Si los consideramos como más importantes, entonces diremos, tengo que darle importancia al hermano. El egoísmo nos dice que nosotros somos los más importantes en todo el mundo, mientras que la humildad nos dice que a los demás debe darse la más importancia.
Un llamado a la unidad, un llamado a la humildad y ahora, en tercer lugar, el llamado a pensar en los demás. Un llamado a pensar en los demás, versículo 4. Empieza al igual que lo anterior, empieza con lo negativo primero. No buscando cada uno sus propios intereses. No buscando cada uno sus propios intereses. La idea de esta exhortación, por lo que dice el original, es no prestando atención continua a tus propios asuntos. Ahí no dice descuida tus propios asuntos. Ahí no dice olvídate de tus propios asuntos. Ahí no dice olvídate de tu aseo, olvídate de tu salud, de tu alimentación. No, ahí no dice eso. Que no pienses primero, antes que nada y que nadie, en tus propios asuntos o únicamente en tus propios asuntos. Lo que te afecta a ti, lo que te conviene a ti. Imagínense cómo esto puede afectar la unidad de la iglesia. Si en todo lo que hacemos lo único que nos preocupa es nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestra propia opinión, nuestro trasfondo, nuestros temores, nuestras sensibilidades, lo que haremos será destruir la unidad de la iglesia. Si eso es lo primero y si eso es lo único que tenemos por delante. La pregunta principal no es ¿cómo afecta esto a la persona número uno en la iglesia, yo? ¿Cómo afecta esto el cuerpo de Cristo? Debemos hacer lo que se nos llama hacer aquí en este versículo, sino, que es lo contrario, sino, más bien buscando, y añado el buscando, para dar la idea, sino más bien buscando los intereses de los demás. Una unidad en la que cada miembro ponga a un lado sus propios intereses con tal de agradar a su hermano, cuidar del alma de su hermano y procurar la edificación del cuerpo de Cristo. Pues hemos visto, hermanos, el llamado a la unidad, el llamado a la humildad y el llamado a pensar en los demás. Veamos para concluir unas cuantas aplicaciones. En primer lugar, solo los verdaderos creyentes pueden vivir de esta manera. De la manera en que se nos llama a vivir aquí, solamente los verdaderos creyentes pueden vivir de esta manera. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo le dice claramente a cada persona a la que Él llama, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El Señor quiere que quede bien claro en la mente de todo aquel que se llama su discípulo, que ese es su llamado. Y esa es la manera en que el Señor obra en todo aquel a quien Él salva. Obra de tal manera que esa persona ya su yo no es su Señor. Cristo ahora es su Señor. Esa persona le ha dicho no a su propio yo. Y ahora su Señor es el centro de su existencia. El Señor nos dice en ese texto, mis siervos, mis verdaderos siervos le han dicho no a su vida egocéntrica. ¿Por qué tú crees que el Señor nos llama a tomar nuestra cruz en este texto que acabo de leer? Bueno, que era la cruz. Un instrumento que se usaba para matar a los más viles criminales, ¿verdad? Era una muerte violenta, un instrumento de muerte. El Señor nos está preguntando, ¿tú quieres seguirme? ¿Tú quieres ser mi discípulo? Tu yo tiene que morir. Tu yo tiene que morir. A tu yo tienes que crucificarlo. ¿Tú quieres ser mi discípulo? Tu yo no puede seguir teniendo la preeminencia. Tu yo ya no puede ser lo primero que consultes. Una iglesia cuyos miembros no conocen lo que es morir al yo por la obra poderosa de Cristo en sus corazones, no conocerá verdadera unidad. Porque será un paquetón de egoístas. Porque ¿cómo podrá haber unidad en una iglesia en la que cada uno busca sus propios intereses y no el reino de Cristo y los demás?
y el bien de los demás. Pues mi hermano, si tú eres un verdadero creyente y estás creciendo en el Señor, donde quiera que tú estés, no habrá contienda, sino paz y unidad. Eso es lo que tú vas a promover. Porque si tú estás en Cristo y estás creciendo en Cristo, tu esclavitud al yo ha sido quebrantada. Ya tu centro no eres tú mismo, es el Señor. Esto se verá no solamente en la iglesia, eso se verá también en tu propio hogar. Y será así porque el verdadero creyente no es aquel que se negó a sí mismo únicamente en la conversión, sino que se niega a sí mismo a diario. Oigan el llamado del Señor, oye. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día debemos tomar nuestra cruz para sobre esa cruz crucificar nuestro yo con sus deseos egocéntricos y orgullosos para servir al Señor y servir a su pueblo. ¿Hay discordia entre tú y algún hermano en esta iglesia? Lo más seguro es que uno o los dos ha estado buscando sus propios intereses. Uno o los dos está siendo orgulloso y no le está dando muerte a ese orgullo. ¿Hay discordia entre tú y tu marido? Analiza lo que tiene que ser lo mismo también. ¿Hay discordia como miembros de la iglesia? Analiza la situación. Examina tu corazón. Pero por la gracia de Cristo, nosotros podemos dar muerte a nuestro egocentrismo y amar a nuestros hermanos como el Señor nos manda. Tenemos que clamar al Señor. Esto es algo por lo cual nosotros debemos orar. Cuando ores por la unidad, Señor, aumenta la unidad en tu iglesia. Señor, mantén la unidad en esta iglesia. Tiene que añadir algo también. Señor, ayúdame a no hacer nada por egoísmo ni por vanagloria. Ayúdame, Señor, a no buscar mis propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Ayúdame a considerar a los demás como más importantes que a mí mismo, con esa actitud humilde que hay en el Señor Jesucristo, que Él mostró cuando vino a este mundo. Solo los creyentes verdaderos pueden vivir de esta manera. En segundo lugar, este llamado a la unidad va en contra de la actitud dominante de este mundo. Este llamado a la unidad va en contra de la actitud dominante de este mundo. Nuestra generación es una generación, se podría decir, creo que estarían de acuerdo conmigo, una generación de ensimismados, en personas ensimismadas. Hay un énfasis excesivo en el individualismo. Estaba leyendo una página web de un individuo, que de hecho la página web se titula, oigan el título, Ser más yo. ¿Tú crees que nosotros necesitamos ser más yo? Lo que nosotros necesitamos es que Cristo crezca y que nosotros menguemos, ¿verdad? Ya demasiados yo tenemos. Ya demasiado orgullo tenemos. Demasiada idolatría, egolatría tenemos nosotros. Pero el título de sus páginas web es Ser más yo. Y él escribe allí lo siguiente, cito, en el autoconocimiento está la clave para ser feliz. Concéntrate en ti, te está diciendo. Conócete a ti mismo, que en conocerte a ti mismo radica la felicidad. Cristo, sin embargo, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Conocer a Dios es infinitamente más importante que conocernos a nosotros mismos. Esa es la verdadera felicidad y la verdadera vida. Conocer a Dios en Cristo. Pero el mundo dice, no. Conócete a ti mismo. Conoce ese universo que yace dentro de ti y que nadie ve. Qué lindo suena.
Da a conocer todo ese potencial que llevas por dentro en secreto. Tú eres el ser más importante del mundo. Sé independiente en tu manera de pensar. No te unifiques con nadie en tu manera de pensar. Sé tú mismo en tu manera de pensar. ¿Ven que a lo que se nos llama en este pasaje es contrario a la manera de pensar del mundo? Que tus padres le dicen a los jóvenes, que tus padres respeten tu opinión y que la acepten, que respeten tu individualidad. Yo no estoy diciendo que te falten el respeto, pero esto tiene otra connotación. Promoviendo individualismo y separándote y desconectándote de tu familia. Que respeten tu opinión, que la acepten. Tú como joven, como hombre, quieres ponerte ropa que no es tan masculina, que te respeten. Eres un joven flojón en tu casa, un joven a quien no le gusta trabajar, a quien le cuesta mucho cumplir con sus deberes. Ese eres tú, que nadie trate de cambiarte, que te respeten, que no te critiquen, que no te juzguen. Haz con tu cuerpo lo que tú quieras, no es tu cuerpo. Si quieres tú mismo decidir qué sexo eres, hazlo, es tu cuerpo, nos dice nuestra generación. Jovencitas, siglos atrás, lo más importante para la mujer era ser esposa y madre en el hogar. Siglos atrás. Eso era antes, cuando al hombre se le veía como cabeza del hogar, como al hombre se le ve, cuando al hombre se le veía como superior a la mujer en todo sentido, un mal entendimiento de la masculinidad bíblica. Hoy tú eres más importante y tienes más poder que antes, oh mujer. ¿Te das cuenta de las muchas películas para jóvenes y niños que tienen como personaje principal a una mujer fuerte, agresiva, que pelea con los hombres y los domina? ¿Ustedes no se han dado cuenta últimamente? Feminismo a todo dar. Ellos creen que con eso le dan dignidad a la mujer. La dignidad de la mujer radica en que Dios la hizo mujer, en los distintivos que el Señor le dio. No pareciendo un macho peleando con macho. Es una imagen de una mujer que no es bíblica. Qué mundo tan torcido. Cuando la belleza de la mujer está en su feminidad. No es que entre con 2 metralladoras. ¿Quién se va a querer casar con una mujer así? Cortando cabeza. Y el mundo le dice a la mujer, es que queremos hacerte entender que no hay distinción entre el hombre y la mujer. Sé tú. Hermanos, es en un mundo que piensa así que Dios nos llama a estar unidos. A tener una misma mente, un mismo amor, unidos en espíritu. Tan unidos que las necesidades y problemas de nuestros hermanos vienen a ser los nuestros. Se nos llama a vivir con un mismo propósito, y para cumplir ese mismo propósito de glorificar a Dios y promover el avance de su reino, estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos privilegios y demás cosas. Ese medio de gente tan centrada en sí misma que Dios quiere que resplandezcamos, no buscando nuestros propios intereses, sino los de los demás. Y déjeme decirle algo, hermanos, y como padres, nuestros hijos deben ver eso. ¿De quiénes aprenderán ellos a servir a los demás? Si nosotros nos acostumbramos a ser personas que vienen a un culto, van para su casa y no sirven a nadie. ¿A quién servimos nosotros? Porque en el servicio se ve que estamos poniendo a un lado nuestros asuntos, que estamos poniendo a un lado nuestro horario, que estamos poniendo a un lado nuestras responsabilidades para ir a servir a un hermano que quizás está enfermo, para servir a un hermano que está mudándose, para servir a un hermano que se le pinchó una llanta, para servir al hermano en diferentes maneras. Traigamos a los muchachos también para que sirvan. Ellos no son reyes en un castillo, en sus casas, donde se lo hacen todo. ¿Estaremos criando a nuestros hijos de esa manera?
Es en un mundo tan orgulloso y vano como este que se nos llama a no hacer nada por egoísmo, por vanagloria, sino con actitud humilde. Vamos a lucir raros. Pero es ahí que el Señor nos manda a nosotros a glorificarle. El mundo vive para la apariencia. El mundo vive para la vanagloria. Por eso las tantas personas y familias ahogándose en deudas y problemas financieros, todo por querer mantener un estilo de vida que la providencia de Dios no les ha dado. Solo para que los demás crean que ellos tienen lo que en realidad no tienen, ni les es sabio tener en un momento dado. Están hasta aquí en deuda. Nos dejan de sonar los teléfonos. Porque al estar aquí en deuda no pueden tampoco pagarlas. ¿De qué sirve ahora ese objeto, ese artefacto que no debimos haber comprado? El Señor nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Para que las disfrutemos. Pero hay cosas que nosotros nos damos, ¿verdad? En nuestra falta de sabiduría, en nuestra impulsividad y a veces motivados por la vanagloria. Y no me diga que el cuerpo de Cristo sí sufre esas cosas. Porque tú eres miembro de un cuerpo. Tú eres un miembro de un cuerpo. Los que viven en esa manera, de esa manera, viven con una mentalidad individualista y mundana. Cristo nos llama a tener una actitud humilde en la que no vivamos en competencia con los demás, como para mostrarle a los demás que yo soy tan importante como ellos, que yo me puedo dar los lujos que ellos se dan también. A veces no es así. A veces el lujo que un hermano se da, yo no me lo puedo dar. Esa no debe ser la preocupación del creyente. La preocupación del creyente debe ser, ¿glorificaría esto al Señor? ¿Daré yo un buen testimonio? ¿Qué oportunidad hermosa tenemos en este mundo para, como iglesia, mostrar por medio de nuestra unidad el poder del Evangelio en el corazón de pecadores egoístas y arrogantes como éramos nosotros? ¿Y qué oportunidad tenemos también en nuestros hogares de que nuestros hijos puedan ver que nosotros somos de los que procuramos la unidad? Que no nos oigan ellos haciendo comentarios que le comunican a ellos lo contrario, que hay discordia. Oye, a papi y a mami hablando de esta hermana tal, parece como un problema entre ellos. Y la manera en que oiga a papi y a mami hablando sobre ese asunto, yo no oigo las escrituras. Yo no oigo un recordatorio de lo que Dios nos manda hacer. Yo no los oigo hablar de que van a orar por el asunto. Yo lo que veo es que se están apoyando unos a otros, acribillando y criticando al hermano. Yo no creo que esa es la unidad a la que el Señor le llama. Cuando el Señor dice para que los demás vean que tú me has enviado, se incluye a nuestros hijos inconversos. Hermanos, oremos por estas cosas. El Señor oró por la unidad, pero para nosotros crecer en unidad hay que trabajar con estos corazones. Simplemente, Señor, ayúdame. Hay que estar continuamente luchando con el corazón. Ay, me sentí herido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Fue algo tan grande realmente o que tu orgullo lo hace ver más grande? Ay, me sentí aludido. Ajá. ¿Por qué te preocupó tanto eso? Hay cosas que a veces nos distinguen a nosotros por nuestra conducta, hermanos. Que cuando oímos mención de algo parecido a lo que nos distingue delante de los demás, lo que nuestra propia conducta nos ha ganado como reputación, nos molestamos cuando es algo tan obvio. Tratemos con nuestros corazones, hermanos.
Que el Señor nos dé un corazón humilde, un corazón transparente, un corazón que considere a los demás como superiores a sí mismos, un corazón que esté dispuesto a negarse a sí mismo, diariamente tomar su cruz y seguir y servir al Señor. Vamos a orar. Padre, cuán débiles somos. Al igual que tus siervos allí en Filipos, nosotros necesitamos estas exhortaciones. Te rogamos que tú aumentes la unidad en medio nuestro, que sea una unidad, que sea fruto de nosotros dar muerte a nuestro egoísmo, nuestra vanagloria, nuestro orgullo. Ayúdanos a considerar a los demás como más importantes que nosotros mismos, con una actitud humilde. Que jamás nos veamos como superiores a nuestros hermanos en nada, Señor. Porque aquellas cosas en las que nos vemos superiores generalmente son cosas pasajeras y vanas. Perdónanos por nuestra vanagloria. Gloria que ciertamente es vana, que no merecemos. Tuya es la gloria, solo te pertenece a ti. ¿Cómo nos idolatramos? ¿Cómo nos exaltamos en nuestros propios corazones? ¿Cómo nos comparamos con los demás para encontrar sobre quién subirnos? Señor, te rogamos que tú tengas misericordia de nosotros antes de que tú tengas que derribarnos, como lo hiciste con Edom. Danos un corazón humilde, un verdadero amor, una verdadera unidad. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.